Vamos a empezar la escuela dominical en esta mañana, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. También les queremos dar las gracias por estar ya aquí, y también a los que nos están mirando por medio de las redes sociales, les damos la bienvenida. Y vamos a empezar, hermanos, con una lectura bíblica allí en Romanos 5.1. En Romanos 5.1 la palabra de Dios nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro versículo, hermanos, es para si lo podemos aprender, y también para empezar la clase de esta mañana. Pues vamos a empezar también aquí en la introducción, hermanos. Dice: hace cientos de años, Bildad, un amigo de Job, preguntó: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Este problema ha inquietado a los hombres a través de los siglos. Gracias a Dios tenemos la respuesta en la palabra de Dios. Pues la mayoría de nosotros, hermanos, nos guiamos por medio de la palabra de Dios, y la palabra de Dios, hermanos, es la que nos enseña cómo vivir para Dios, y nos enseña también las cosas que no le agradan a Dios. ¿Justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Ok, pues todos sabemos, hermanos, que todos nacemos de una mujer, y aquí hay una pregunta: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Ok, y dice también: ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Pues la palabra de Dios, hermanos, a nosotros nos enseña cómo nosotros podemos ser limpios. Todos aquellos que recibimos a Cristo Jesús, hermanos, hemos sido limpios por la sangre de Cristo Jesús, y por medio de Él nosotros somos limpiados. Y esto lo creemos, hermanos, porque es lo que la Biblia nos enseña. Yo todo el tiempo les he dicho, hermanos, que si hay alguien que usted quiere hablar con él de Dios, y él le dice que él no cree en la palabra de Dios, entonces en ese tiempo, hermanos, es el momento de nosotros retirarnos de esa persona, porque no está creyendo en lo principal, que es la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, tengamos en mente esto de que no tenemos nada que hablar con alguien que no tiene nada que ver con Dios. Es importante esto, hermanos, realmente nosotros estar 100% seguros de con quién estamos platicando, con quién estamos hablando. Entonces aquí nos enseña, dice que gracias a Dios tenemos la respuesta en la palabra de Él. Y vamos a empezar aquí, hermanos, con algunas de las necesidades. Dice en el inciso y dice la necesidad de ser justificados delante de Dios. Todo el mundo y cada persona tiene la necesidad de ser justificado, porque es injusto. Tendría que ser perfecto para ser justo, y lo sabemos todos nosotros, hermanos, que justo solamente nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único, hermanos, Él es el único que no cometió pecado en este mundo, viniendo en cuerpo igual que nosotros, pero Él jamás
cometió un pecado en todo el tiempo que Él estuvo en esta tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el Hijo de Dios y porque Él es Dios. Aquí en Romanos 3:10, hermanos, la palabra de Dios nos dice, como está escrito, no hay justo aún ni uno. Dice también que no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Entonces, si la palabra de Dios nos dice, hermanos, que no hay justo aún ni uno, entonces tenemos que entender, hermanos, que todos somos pecadores. Todos somos pecadores, todo hombre que existe en esta tierra es pecador. Y este mundo, hermanos, tiene muchas cosas que nos diversan a veces por otros caminos que no son ciertos, porque como ustedes pueden ver, muchos tienen a este señor que está allá en Roma como que él es justo y que él no comete pecado y que él no tiene nada de esto, y la Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia aquí nos dice que como está escrito no hay justo aún ni uno. Entonces nos quiere decir, hermanos, que también el Papa que está allá es pecador, igual que usted y yo. Por eso nosotros no tenemos nada que andarle confesando pecados a nadie de ellos, hermanos, a ninguno, a nadie. Solamente, hermanos, nosotros tenemos que confesarle nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único justo. Él es el único hombre que vino a dar la vida por nosotros. Y Él es el que nos da la vida, y a Él tenemos que ir nosotros a decirle nuestros pecados. No tenemos por qué andárselos confesando a nadie de esta tierra, hermanos. Nadie tiene que saber su vida, nadie tiene que saber lo que usted está haciendo, lo que usted está cometiendo. Solamente Cristo Jesús es el que tiene que saber, porque, hermanos, tenemos que entender que nosotros cuando pecamos, ya Dios ya lo sabe, porque Dios nos está mirando desde el momento que nosotros estamos cometiendo el pecado. Entonces, a Él es el único que tenemos nosotros que confesarle nuestros pecados. Tendría que ser perfecto para ser justo, dice, y ninguno ha sido justo en sí mismo, solo nuestro Señor Jesucristo. David no quiso ser juzgado por Dios, porque sabía que no era perfecto. Hermanos, ustedes saben mucho de cómo se trataba a Dios con las personas antes. Era algo muy tremendo, que a muchos les daba la muerte al instante, al ver el pecado de ellos. Y aquí nos dice que David no quiso ser juzgado por Dios, porque sabía que él no era perfecto. En el Salmos, hermanos, nos habla de esto, y vamos a ir al Salmo 143. Acompáñenme ahí al Salmo 143 y rápidamente vamos a mirar allí, hermanos, Salmo 143. El 2, 143, 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ok, entonces aquí es algo de lo que estábamos hablando, hermano. Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces, dice, en un juicio la persona tendría que responder por sus pecados y ser condenado al lago de fuego. Entonces, hermanos, recuerden aquí que la palabra de Dios también nos dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios.
Desde el principio, cuando hubo pecado, todos fuimos destituidos. Ya no podríamos entrar al cielo, sino que todos íbamos a ir al infierno. Uno por uno íbamos a estar yendo al infierno por nuestros pecados. Pero todo esto tiene que ver, hermanos, porque recuerden que a Dios jamás le puede uno mirar, porque Dios aborrece el pecado y Dios no nos puede mirar con ese pecado que nosotros tenemos. Pero sí lo podemos hacer por medio de lo que Él hizo por nosotros. Por eso Él pone a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como el puente para que nosotros podamos un día pasar a Él. Pero vamos a ser glorificados por medio de la sangre de Cristo Jesús, y por medio de eso nosotros podemos pasar un día a mirar a Dios Padre. Pero ya vamos a ir limpios, sin ningún pecado. Vamos a estar ya limpios, todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma ya va a estar lista para llegar a tener un encuentro con Dios Padre, porque ya Él nos puede mirar, porque ya hemos sido limpiados de todo ese pecado. Pero todo esto, hermanos, tuvo que ver con que un día nuestro Señor Jesucristo, Él viniera a este mundo a entregarse por nosotros. Y es de la forma, hermanos, de que Dios en su misericordia, Él nos está dando ese regalo. Por medio de que Dios es tan bueno, hermanos, Él decidió que no todos pereciéramos, que no todos fuéramos al infierno. Está dando una oportunidad. Él nos está dando una oportunidad a todos los que estamos en este mundo. Nos está dando una oportunidad de que si queremos pasar a la presencia con Dios, va a ser por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio de nosotros aceptar esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por medio de eso nosotros podemos pasar a la presencia con Dios. Fuera de esto, hermanos, nadie va a poder estar en la presencia de Dios. Este mundo está infectado y está bien creído en que todos ellos son hijos de Dios y que Dios los ama y que Dios los quiere y que ellos van a pasar a la presencia con Dios. Son puras mentiras, hermanos. La palabra de Dios es muy clara. Dice que todo aquel que cree en el Hijo será salvo. Pero ¿cómo van a ellos pasar a la presencia con Dios si ellos no creen en nuestro Señor Jesucristo? Y además tenemos esto de que ellos jamás le han dicho a nuestro Señor Jesucristo que ellos quieren ser salvos, que ellos quieren que Él los lleve a la presencia con Dios Padre un día. Ahora entendemos que hay muchos que van a pasar a la presencia de Dios, hermanos, porque recuerden que la Biblia nos enseña de que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora habrá muchos de ellos que un día ellos han mirado esta palabra y le han dicho a nuestro Señor Jesucristo que por favor venga y entre en su corazón, que ellos quieren que Él sea dueño de su vida y se la están regalando a Él su vida. Entonces, si la palabra de Dios, creemos en eso, hermanos, de que Dios nos dice que todo aquel que creyere en el nombre de Cristo Jesús será salvo, entonces es por medio de eso que podemos un día pasar a la presencia con Dios. De otra forma no se puede. No se va a poder, hermanos, porque estamos pasando por tiempos de mucha crítica y muchos errores que se están cometiendo. Como ahorita, hermanos, los Estados Unidos están gozándose, están brincando de gusto, porque ha perdido un hombre que creía en Dios, que un hombre que cree en Dios y que estaba poniendo los principios, las bases donde deben de ir. Pero ahorita están muy contentos porque ha venido Satanás a meterse con ellos. Y allí andan, hay un chorro de gente latina, hermanos.
Gente habla hispana, ahí andan brincando de gusto que porque les van a arreglar sus papeles. ¿De qué les sirven unos papeles, hermanos, si el día de mañana van a morir y van a ir al infierno? De nada les sirve. Por eso deberían de haberse fijado primero. Eso no tiene nada que ver, hermanos, con Dios. Pero sí necesitamos líderes que nos hablen lo correcto. Y toda esa gente de Estados Unidos, hermanos, están iguales porque también nomás les gusta que les estén sobando la espaldita y diciéndoles: te queremos mucho, te vamos a dar tanto, te vamos a mantener bien, nadie nos va a afectar. No, hermanos. Ahora de aquí para adelante, hermanos, si llega a ganar este señor, olvídense, hermanos, de muchas cosas. Vienen cosas terribles para México también, porque nosotros dependemos mucho de cómo los Estados Unidos está guiando. Porque recordemos, hermanos, que los Estados Unidos desde un principio, los principios de ellos eran poner la palabra de Dios primeramente todos los días, a que todos, hermanos, la escucharan. Y eran los principios de los Estados Unidos. Pero Satanás los ha venido quitando y los ha venido poniendo a un lado. ¿Por qué? Porque el diablo eso es lo que quiere, hermanos, que la gente no crea en él. Entonces, nosotros, hermanos, ahorita lo único que nos queda, hermanos, es agarrarnos de las manos de Dios y ponernos a orar mucho. Ponernos a orar mucho, hermanos, porque vienen cosas tremendas. Estos 4 años, hermanos, si esta persona llega a ganar, estos 4 años que vienen, hermanos, hay que agarrarnos, porque vienen cosas muy tremendas, muy difíciles. Ahorita ya andan todas las personas gay y todas esas, las mujeres, gozosos, hermanos, porque han ganado la victoria, porque ha ganado su padre, el diablo, Satanás. Entonces, hermanos, nosotros realmente tenemos que tener mucho cuidado y ahorita ponernos a orar día a día, hermanos, estar orando, día a día estar nosotros agarrados. Son propósitos, recuerden que todo esto, hermanos, son propósitos que vienen de Dios, pero sí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque las cosas, hermanos, no son así como ellos piensan. Ellos piensan, hermanos, como les decía, que todos ellos van a pasar a la presencia de Dios, y no es así. Pero lo único que tenemos que hacer, hermanos, hacer esto, estar agarrados de la mano de Dios. Para ser justo, la persona tendría que ser perfecto en sus relaciones con Dios, con el prójimo y con sí mismo desde su nacimiento hasta su muerte. Con razón la Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Si usted piensa que es justo, dice que leamos Isaías. Vamos a ver qué nos dice Isaías, hermanos, 64, 6. Isaías 64, 6 nos dice, hermanos: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja de nuestras maldades, nos llevaron como viento. Entonces, hermanos, allí es como Dios nos mira, hermanos, cuando nosotros estamos en el mundo. Cuando nosotros andamos en el mundo, Dios nos está mirando así. Tristemente se oye mal, se oye triste, hermanos. Pero es también, hermanos, ¿a poco no se oye mal también cuando la palabra de Dios nos dice que es como cuando un cristiano ha venido a los pies de Cristo y ha mirado todas las maravillas que Dios hace, y dice que se regresa y lo pone como, ¿qué, hermanos? Como el propio perro, dice, que regresa a su vómito y lo vuelve a comer para atrás. Es algo fuerte, se oye fuerte para nosotros.
pero también a ellos les habla fuerte, hermanos. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces, todo esto así es, hermanos. Porque recuerden que la misericordia de Dios es la única que nos está dando una oportunidad. Dios lo único que dice es, te doy una oportunidad de que tú reflexiones, de que tú pongas atención a qué es lo que yo quiero y no lo que tú quieres. Porque al fin de todo esto, hermanos, las cosas se van a hacer a como Dios quiere, no como nosotros queremos. Nosotros ahorita diremos misa, nosotros ahorita diremos cualquier cosa, pero el día final, hermanos, solamente Dios es el único que va a hacer todo esto, de decidir quién va con Él y quién se va a ir al infierno. Pero de que existen estos dos lugares, hermanos, existen, porque la Biblia así nos lo enseña y nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él fue a esos lugares. Entonces ahí está un cielo y un infierno, hermanos. Nos da la decisión. No nos está empujando, hermanos, a que seamos salvos a fuerzas, ni a que vayamos al infierno a fuerzas. Es lo único que hace Dios, lo único que hace en su misericordia. Dice, todos iban al infierno, pero yo estoy dando una oportunidad, la última, no va a haber otra. Dios dice, les estoy dando una oportunidad de que ustedes mismos decidan por sí mismos a dónde quieren ir. Si quieren venir un día conmigo a la gloria, está bien, yo los recibo. Para eso estoy haciendo esto. Pero si ustedes deciden ir al infierno, es decisión de ustedes también. Entonces, hermanos, es por eso que nosotros tenemos que entender todo lo que Dios nos habla. Porque Dios es muy bueno. Dios es bueno, hermanos, porque a pesar, fíjense, de que el propósito de Él no es solamente que usted y yo vayamos a la gloria con Él un día, sino que Él nos enseña a cómo vivir una vida en este mundo. ¿Se imagina sacarnos de esa inmundicia donde vivíamos? De donde muchos de nosotros ya estábamos con nuestras mentes de agarrar una pistola y quitarnos la vida porque esta vida no para nada sirve. ¿Se imagina? ¿De dónde nos sacó nuestro Dios? De pensamientos cochinos, de pensamientos de maldad. Y nos sacó de allí, hermanos, para que nosotros entendamos y que sepamos que sin Él no somos nada. Y que nos saca de allí para que nosotros vivamos una vida felices. ¿Cuántas veces ya cuando nosotros estamos en los caminos de Dios nos está hablando y nos está hablando y nos está diciendo, estás mal en lo que estás haciendo, regrésate? Y nosotros lo entendemos, nosotros lo sabemos que estamos mal, pero ¿le hacemos caso, hermanos? ¿Le queremos hacer caso cuando ya las cosas han pasado? Cuando ya sucedieron las cosas. Entonces es cuando nosotros queremos recapacitar. Ya es muy tarde, hermanos. Dios nos advierte de las cosas desde antes. Dice, haz las cosas así, haz las cosas de este modo. Así yo quiero que vivas. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, hermanos, todo nos sale a bien y todo lo que está a nuestro alrededor trabaja perfectamente, sale bien. Pero las cosas, hermanos, de este mundo a veces nos desvían de esos preciosos caminos que Dios nos da. Ya no debemos de hacer eso, hermanos, de regresar, como dice, que regresa ¿qué? En la puerca al lodo otra vez después de que ya la bañaron. No, ya no. Ya nosotros, hermanos, tenemos que vivir como Dios quiere, hermanos. Este mundo puede hacer lo que Él quiera. Este mundo puede ser como Él quiera. Pero nosotros no nos estamos dejando llevar por ellos. Nosotros nos estamos dejando llevar por nuestro Señor, por nuestro Dios. Si nosotros hacemos esto mientras que estemos en este mundo, hermanos, el resto de los años que nos queden de vida, los vamos a vivir felices y a gusto.
si nosotros ponemos todo esto en las manos de Dios y vivimos conforme a como Dios quiere. Vamos a vivir muy a gusto, vamos a vivir felices, hermano. Claro que vamos a tener cosas que no nos van a agradar, pero es por lo mismo, hermanos, porque estamos en un mundo pecador y que mientras que nosotros, hermanos, estemos agarrados a las manos de Dios, vamos a estar bien, porque es lo que Dios quiere, hermanos, lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a ver, hermanos, qué es la justificación. La justificación es el acto mediante el cual Dios declara justo al injusto. No significa, hermanos, hacer al pecado justo, sino declara que es justo, aún los justificados no son completamente justos en sus vidas. Es más que el perdón libra de la condena del pecado, pero no de la culpabilidad. A veces los oficiales perdonan a un reo, pero esto no significa que es culpable. Entonces todo esto, hermanos, nos lleva a nosotros a que realmente entendamos que Dios, Él lo ha hecho todo por nosotros. Ahora depende de nosotros qué es lo que vamos a hacer para Dios. ¿Cómo nosotros, hermanos, queremos ser ante Dios Padre, que nos está dando la vida eterna? Todos nosotros, hermanos, éramos desviados a un lugar donde verdaderamente nadie quiere ir. Podemos ver allí, hermanos, los ejemplos que la palabra de Dios nos da, cómo el rico gritaba, hermanos, desde ese lugar, que era real, que por favor decía que fueran y le dijeran a su familia, que les hablaran de que sí había un lugar allí. Pero ya era muy tarde, hermanos, ese día. Ya él ya estaba en el infierno y el pobre de Lázaro, el que deseaba comer de las migajas de ese rico, ese ya estaba en el seno de Abraham, gozando, hermanos. Ya estaba él disfrutando de las cosas nuevas que Dios estaba dándole, porque ya no tenía necesidad de estar debajo de una mesa pidiendo de las migajas de ese rico. Él ya estaba gozándose de una vida eterna, hermanos, y todo esto es lo que va a pasar con nosotros. El día que nosotros, hermanos, nos quitemos ya de estos sufrimientos de estar en este mundo, de estar mirando toda esta cochinada, toda esta maldad que está a nuestro alrededor, ya un día vamos a pasar a la presencia con Dios y vamos a estar descansando de todo esto, hermano, porque ya no se va a ver eso. Ya todo va a ser muy diferente, todo va a haber un cambio, porque ya no vamos a estar en este mundo. Dice también, hermanos, la palabra dice que es más que el perdón. Dice que el perdón libra de la condena del pecado, pero no de la culpabilidad. Por eso, hermanos, Dios quiere que usted y yo seamos legales, que seamos reales, que realmente, hermanos, vivamos una vida que sea de verdad, que todo lo que hagamos, hermanos, no sea mentira, que lo que se nos mire, hermanos, sea algo que realmente le agrade a Dios. Porque, hermanos, cuando nosotros no tenemos nada que ver con el pecado, nos sentimos libres. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos mintiendo, cuando nosotros estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, todo esto, hermanos, se nos va juntando a nosotros mismos. Y todo esto es para un daño de nosotros mismos. Porque cuando nosotros, hermanos, decimos la verdad,
cuando nosotros hacemos todas las cosas como deben de ser, todo nos sale bien y en todo estamos bien, porque no tenemos la conciencia mal ante Dios. Nosotros mismos decimos, yo estoy bien, yo no tengo nada que ver con nada. Y yo estoy haciendo lo que Dios me dice. Entonces estamos libres de todo eso, hermanos. Y esto es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos felices. Como les decía, el resto que nos quede de estos en este mundo, Él quiere que seamos felices. Dice, en la justificación, Dios no solamente perdona al pecador, sino que también lo declara justo y libre de la culpabilidad de su pecado. Delante de Dios es como si nunca hubiera pecado. Entonces tiene paz para con Dios. Fíjense, hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas bien, viene una paz a nuestro ser y nos sentimos como libres. No es como cuando hacemos algo, hermanos, que lo vamos a traer todo el tiempo en la mente y decir, por ejemplo, yo hice esto y no me lo quito de la mente, ahí está y me lo está recordando cada ratito. Entonces es un sufrimiento que nosotros mismos nos estamos trayendo, porque nosotros lo queremos. Ahora, ¿qué necesidad hay de eso, hermanos? Por eso Dios nos enseña, hermanos, de que muchas palabrerías dice que hacen daño al cuerpo. Muchas veces, hermanos, nosotros no tenemos mucho que hablar. Perdón. Cuando nosotros, hermanos, mentimos, queremos arropar la mentira con la palabrería, con mucho hablar. Hablamos demasiado. Y es cuando rápidamente se nos descubre que estamos mintiendo. Porque al último nosotros mismos nos descubrimos y no sabemos ni cuándo. Por de tanto que hablamos, nos descubrimos nosotros mismos, hermanos. Y esto es, hermanos, el daño que nos causa a nosotros mismos. Muchas veces tal vez nosotros sabemos de alguien que está mintiendo y ya sabemos la verdad, hermanos, y miramos cómo le está haciendo para entretejer esa telaraña y podemos mirar la mentira y cómo se hace para hacerlo. Entonces son cosas, hermanos, que nos ayudarán a nosotros a reflexionar cuando nosotros queramos hacer algo igual. Son ejemplos que Dios nos pone para que nosotros, hermanos, recapacitemos y vivamos una vida para Él. Es muy bonito, hermanos, cuando nosotros no tenemos nada escondido en nuestro cerebro, en nuestra mente, que todo está limpio. No andamos con el, uy, ¿qué tal si me sale ahorita y me reclama lo que dije? Todas estas tipos de cosas, hermanos, son cosas que nos hacen daño. Pero, pues, es, como le decía, de cada quien, hermanos, cómo vivimos, cómo queremos vivir esta vida. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz, hermanos, que nosotros tenemos cuando decidimos no decir mentiras, no hacer daño a lo que está a nuestro alrededor. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos trae, hermanos, una paz a nuestro ser. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esta paz
que nosotros sentimos, Él nos la vino a traer desde el momento que nosotros, hermanos, decidimos aceptarlo a Él. Y se puede, hermanos, porque en Cristo Jesús todo esto se puede hacer. Se puede hacer. Porque así es lo quiere Dios. Dios es lo que quiere, que nosotros vivamos libres de todo pecado. ¿Cómo puede ser justificado delante de Dios los hombres? Ok, vamos a ver cómo podemos ser justificados delante de Dios. Dice, leyendo las citas bíblicas anotadas, aquí podemos entender que la justificación no es de uno mismo. Leyendo las citas bíblicas anotadas, dice, aquí podemos entender que la justificación no es de uno mismo. Los voy a llevar allí atrásito a un versículo, hermanos, en Lucas. Vamos a ir allá a Lucas 16. Lucas 16, 15. Entonces les dijo, vamos a leer desde el 14, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo en el 15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Miren, hermanos, siempre cuando nosotros estamos mintiendo y a veces estamos involucrando a nuestro Dios, porque claro, hermanos, que desde que nosotros, si la gente ya sabe, hermanos, que nosotros somos cristianos, entonces, ¿por qué tenemos que andar dando un testimonio malo? Nos duele a veces en dar un testimonio, mirar que se está dando un testimonio malo, porque pues ya no debe de ser así, hermanos. Ya no debe de ser así, porque qué triste, hermanos, es de cuando no hablamos con la sinceridad. Y caemos en errores de estos. Por ejemplo, hermanos, si yo soy un pintor de primera clase, yo tengo que hablar como un pintor que soy de primera clase. Y si alguien me dice, puedes ir a pintarme mi casa, la quiero así, así, ¿sabes? ¿Puedes hacerlo? Claro que puedo hacerlo. Y no va a haber errores cuando yo termine de pintarte tu casa. Todos los detalles que tú me estás dando van a salir perfectamente y hasta te voy a dar otros tips para que si tú quieres hacerlos. Los hacen y todo les sale bien. Pero ¿qué cuando vienen con el pintor, hermanos, que no sabe nada? Y él se hace pasar por un gran pintor. Y le da la confianza el dueño de la casa y le dice, está bien, hazme el trabajo. Y hermanos, apenas lleva 2-3 horas trabajando en esa casa cuando el dueño tiene que venir y decirle, oye, por favor, párale allí, agarra tus cositas y desaparécete de mí. No te quiero volver a ver. Hermanos, tipos de estas cosas pasan porque nosotros mismos nos justificamos. Entonces, ¿qué necesidad hay de esto, hermanos? Yo por eso, muchas veces que me dicen, ¿sabes hacer esto? No lo sé hacer. No, pero como te salga, no importa. Ok, vámonos, lo hago. Entonces ya cuando me dicen, oye, aquí está esto todo chueco, tú me diste el libre para que lo hiciera. Ahora si todo está chueco, todo está quebrado, es borlote tuyo, no es mío. Yo te lo dije que yo no sabía hacer nada de esto.
Hermanos, vean la diferencia de cuando nosotros hacemos las cosas bien. Entonces, esto es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos leales, que seamos unos verdaderos cristianos, y más cuando sabemos que el mundo así vive, hermanos. Hay de todo allí. A veces tú le dices a alguien, oye, hazme esto, y vienen y te hacen, diciendo que ellos saben hacer todo, y vienen y te lo hacen, y un desastre. Pero está en cada uno de nosotros, hermanos. Yo a mí me da mucha tristeza, hermanos, porque me han dicho cantidades de hermanos que, oye, ¿a poco ese va a tu iglesia? Y ese Julanito de tal, no, hombre. Y me da vergüenza, hermanos, la mera verdad me da vergüenza. Porque sí digo, pues no, es por lo mismo, hermanos, porque no somos nosotros mismos como debemos de ser. Nosotros debemos de ser así como nosotros somos. Pero vivimos, hermanos, vivimos en los caminos de Dios y aprendemos día tras día. Pero todo esto, hermanos, Dios nos enseña para que reflexionemos y que hagamos las cosas bien. Porque, como le digo, Dios lo único que no quiere es que nosotros estemos sufriendo. Todo Él nos lo enseña y Él nos dice cómo debemos de hacerlo, pero sí tenemos que tener cuidado. Entonces les dijo, era nuestro Señor Jesucristo allí: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Recuerden, hermanos, que desde que nosotros estamos metiéndonos en problemas, ya Dios ya sabe lo que va a pasar con nosotros. Y todo esto dice que quiere evitarlo para que no caigamos en errores. Tampoco viene, dice, por tratar de guardar la ley. Vamos a regresar otra vez allí a Romanos. Romanos 3:20, vamos a ir, hermanos. ¿Dónde estábamos hace rato? Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice también, ni por vivir bien. Vamos a ver, hermanos, también dice, todo está hablando, hermanos, de cómo puede ser justificado delante de Dios, cómo pueden ser justificados delante de Dios los hombres. Isaías, vamos a ir a Isaías, hermanos. Entonces, hermanos, hay muchos ejemplos que Dios nos da para que realmente, hermanos, nosotros los tomemos para bien de cada uno de nosotros. Isaías 64, hermanos. En el 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. Este es el que les leí hace ratito, ¿verdad? Sí, es el que nos dice si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ok, entonces ahí dice, ni por vivir bien. Entonces nos enseña, hermanos, de que podemos estar viviendo en la mejor casa lujosa, lo que sea, traer el carro del año que nosotros queremos y traer mucho dinero. Pero si estamos, hermanos, viviendo una vida no agradable a Dios, Dios nos está mirando como trapos de inmundicia, como suciedad. Dios dice, puedes tener mucho dinero, puedes tener tus carros del año, puedes tener tu casa lujosa y todo, pero yo no te conozco, no sé quién eres. Yo te miro como cualquier trapo mugroso que está tirado allí con el que se limpiaron las manos y lo aventaron. Fíjense, hermanos, esto es lo que Dios dice.
Pero cuando nosotros, hermanos, somos humildes, tal vez no tengamos lujo, no tengamos nada, ni dinero, pero si vivimos agradables a Dios, somos archimillonarios. Porque se imagina en qué manos estamos. Estamos en las manos de Dios. Entonces Dios lo que dice, hijo, no te preocupes, porque todo conmigo lo tienes. Pero este millonario, yo no sé quién sea, lo miro como la basura. Pero tú que eres humilde, tú que eres sincero, tú que eres leal a mí, te amo, te quiero y te doy todo lo que tú necesitas. Eso sí, ¿quieres para ir a comprarte la paletita ahí a la esquina? Aquí está. ¿Quieres comida? Aquí está. ¿Quieres salud? Aquí está. Todo nos lo da, hermanos, Dios. Aunque nos miremos como ese trapo de inmundicia para el mundo, pero para Dios somos reyes. Y al rico que se hace mirar como lo mejor, Dios lo mira como un trapo que acaban de agarrar, limpiarse con él y lo aventaron. Así lo mira Dios. Entonces veamos las diferencias, hermanos, de qué bonito es vivir en los caminos de Dios, vivir para Él. Son ejemplos que Dios nos da, hermanos, para que entendamos nosotros, hermanos, que estamos en un mundo que va así. Llegaste, viviste, al otro día se acabó, ya no eres nadie. ¿Dónde estás? ¿Con Dios? ¿En el infierno? Ahí acabó todo. Esto es realmente lo que Dios quiere, hermanos. Entonces, vamos a empezar a vivir una vida agradable a Dios, que le agrade a Dios. ¿Cómo pues es justificado el pecado? La gracia, Dios es origen de la justificación. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que, miren, hermanos, somos justificados gratuitamente por gracia mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dio todo, hermanos. Recuerde que gracia significa favor. Cristo Jesús, hermanos, nos está haciendo un gran favor. No lo merecemos, porque se imagina quiénes somos nosotros. Somos indignos de que nuestro Señor Jesucristo se fije en nosotros. Pero sin embargo, hermanos, Él lo hizo. Y allí está esa preciosa sangre, hermanos. Esa preciosa sangre que Él derramó en la cruz, ahí está lista para decir cualquiera que venga y la toque, esta sangre tiene vida, pero vida eterna. Y esa vida, hermanos, solamente Cristo Jesús nos la puede dar. La sangre de Cristo es la base de la justificación. Romanos 5:9 nos dice, hermanos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Vienen tremendas cosas, hermanos. El día que todo esto termine, viene una ira tremenda de parte de Dios. Pero ya no va a ser para usted y para mí, hermanos. Todo aquel que tenga a Cristo en su corazón, ya esa ira no va a ser para él. Pero sí va a ser para los que se queden. Dios mira al pecador que acepta a Cristo como si no tuviese pecado, porque la sangre de Cristo lo limpia de toda maldad. Todo esto pasa, hermanos, cuando nosotros venimos todo con esa suciedad a los pies de Cristo. Él nos toma, hermanos, nos limpia de todo pecado, de toda maldad, y ya estamos con Él. Ya estamos limpios
de toda la maldad que traíamos de ese mundo. Ahora seguimos en un mundo pecador, pero tenemos que tener cuidado. La fe es el medio de recibir la justificación. Se trata de fe en el Señor Jesucristo como Salvador. Romanos 3:28, hermanos. Romanos 3:28 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras no hay ley. ¿Ok? Entonces dice que el hombre es justificado por la fe, por medio de la fe que nosotros tenemos. Es por medio de esto, hermanos. 4:5 dice: mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que cree el pecador en Cristo, es justificado delante de Dios. Es un acto instantáneo, no progresivo. En cuanto nosotros, hermanos, recibimos a Cristo Jesús, Dios ya estaba mirándonos a nosotros. Por eso, hermanos, es muy importante que cualquiera de nosotros que haya aceptado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, quiere que haya sido real, que usted realmente haya abierto su corazón para Él, que le haya dicho a Cristo Jesús: te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo sé que por ti voy a ir a la presencia de Dios Padre. Si nosotros, hermanos, hemos hecho esa oración realmente a Cristo Jesús que entre en nuestro corazón, vamos a ser salvos. Y la conclusión, hermanos: ¿tiene usted paz para con Dios? La única manera de tener paz verdadera es recibiendo a Cristo como Salvador. Entonces será justificado delante de Dios, y como nos dice aquí el versículo 5:1 de Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios lo hizo todo, hermanos. Ya Él en su misericordia, Él dijo: yo no quiero que todos esta creación que yo hice vaya al infierno. Voy a traer a mi Hijo como ellos, de carne y de sangre, para que Él vaya a llevar la salvación a este mundo. Y ese regalo, hermanos, llegó un día a este mundo, y ahorita ahí está ese gran regalo para todo aquel que quiera aceptarlo. El regalo, hermanos, no tiene que ver nada con los regalos de este mundo. Ese regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sabemos el día que vamos a morir. Tal vez ahorita estemos aquí, hermanos, sentados. Tal vez estemos muy tranquilos, pero no sabemos qué pueda pasar en las siguientes horas, o en los siguientes días, en los siguientes meses, o en los siguientes años. Si la muerte nos sorprende. Pero gracias a Dios, hermanos, porque Él, en su misericordia, Él quiso que usted y yo un día pasáramos a la presencia con Él. Y le damos la honra y la gloria a Dios, hermanos, por todo lo bueno que Él es. Y sigue siendo. Pero gracias por ese gran regalo, hermanos, que Dios nos da para que un día tengamos esa vida eterna. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos cuide y como les digo, tenemos que seguir orando mucho, hermanos, pidiéndole mucho a Dios. Y más que todo, vivir para Él. Ya no hay vuelta atrás, hermanos. Las decisiones que nosotros hemos tomado, esas son de realmente servirle a Dios
y es lo que tenemos que hacer. La mejor decisión la hemos tomado en el día que recibimos a Cristo. De allí ya no debemos de ir para atrás. Y ahorita tenemos que seguir hacia adelante, día tras día, viviendo día tras día, pero siempre y cuando sea agarrados de la mano de Dios. Porque Él es el único, hermanos, que nos va a librar de tantas cosas que van a estar sucediendo mientras que estemos en este mundo. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, gracias por este momento, Señor, de la justificación, mi Dios. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo, mi Dios. Somos justificados, mi Dios, por medio de esa sangre preciosa. Ahora podemos pasar a su presencia, mi Dios, por medio de Él. Gracias, mi Dios, le damos porque usted es tan bueno, Señor, y porque nos mantiene todavía de pie aquí, Señor. Podemos reunirnos y venir a escuchar su palabra y ponernos en sus manos, mi Dios, para que usted nos cuide y nos proteja del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, Padre. Ayúdenos a que no pase nada de eso, Señor. Queremos que usted nos cuide, nos siga protegiendo, mi Dios, el resto de los días que nos queden en este mundo, mi Dios. Le doy las gracias, mi Dios, por mis hermanos que han estado aquí en esta mañana. También le pedimos que usted siga bendiciendo y cuidando a los que nos miran por medio de las redes sociales. Bendígales grandemente también a ellos, mi Dios. Le damos las gracias, nos ponemos en sus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.